Hola, hay mucha información en las redes contando sobre los primeros resultados, las primeras imágenes del telescopio Euclid de la ESA. Vamos a contar aquí en qué consiste esta misión y vamos a explicar estas imágenes tan fabulosas que están siendo publicadas. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, en España. El telescopio Euclid se lanzó en un cohete SpaceX Falcon 9 desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, en Estados Unidos, el 1 de julio de 2023. En los meses posteriores al lanzamiento se hicieron todas las pruebas y calibración de los instrumentos científicos de Euclid. Aquí podemos ver la fase de separación de estos cohetes del Falcon 9. Podemos ver a la Tierra en el fondo y vemos en detalles cómo se va separando esa fase. Una vez que se separa todo el telescopio del cohete, va en dirección hacia el punto lagrangiano L2, que lo conocemos mucho porque está el telescopio James Webb y la misión Gaia. El punto L2 está en la línea definida por la masa de la Tierra y de la Luna y más allá de la más pequeña de la Luna. En este punto la atracción gravitatoria de los dos cuerpos mayores se compensa y tenemos una órbita estable. Podemos ver en esta animación cómo se superponen las órbitas del telescopio Gaia, de la ESA también, del telescopio James Webb y del nuevo telescopio Euclid. Gaia está en amarillo, tenemos a la órbita del James Webb en azul y a la órbita del nuevo Euclid en verde. Podemos ver que están todos alrededor del punto lagrangiano L2, pero cada uno tiene su órbita muy particular. En el fondo estamos en la dirección Tierra-Luna y antisol, por lo que estos telescopios son ideales para observar en la dirección contraria al Sol. Euclid es una misión europea construida y operada por la ESA, con contribuciones de la NASA. El consorcio Euclid, formado por unos 2.000 científicos de 300 institutos de 13 países europeos, más Estados Unidos, Canadá y Japón, es responsable de proporcionar los instrumentos científicos y el análisis de los datos científicos generados. El módulo de carga útil comprende un telescopio de 1,2 metros de diámetro y dos instrumentos científicos. Una cámara en el visible, que se llama de instrumento visible VIS, y una cámara y espectrómetro de infrarrojo cercano, NISP. El módulo de servicio contiene los sistemas del satélite, generación y distribución de energía eléctrica, control de movimiento de la actitud, electrónica y de tratamiento de datos, la propulsión, el telemando y la telemetría y el control térmico de todo el satélite. En las imágenes podemos ver la fase de construcción de todo este hermoso instrumento que tenemos en órbita y del cual vamos a poder disfrutar de imágenes realmente asombrosas. En las imágenes que estamos viendo podemos ver las pruebas que le realizan al telescopio antes de su lanzamiento. Tenemos toda ese aislamiento térmico que debe estar presente porque el telescopio está expuesto a muchos rayos cósmicos donde está en L2. Luego de todas esas pruebas se lo coloca en una campana de vacío para comprobar que todo funcione en las condiciones que va a tener en el espacio exterior, también simulando condiciones extremas de temperatura, ya que va a estar iluminado por el sol desde una parte y en la sombra desde la otra parte. Por lo tanto, hay una gran diferencia térmica en la parte iluminada y no iluminada. Una vez que se hacen todas las pruebas de funcionamiento en vacío, de funcionamiento en condiciones extremas de temperatura, de funcionamiento en condiciones de vibración para simular ese despegue, también se le aplica un test para ver cómo responde a las ondas sonoras que va a sufrir
durante ese lanzamiento. Podemos ver los paneles solares que le van a dar electricidad a todo el telescopio a lo largo de toda la misión. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos tus conocidos. Pero veamos un poco en qué consisten las imágenes. El instrumento en el visible consiste en un mosaico de 6 por 6 CCDs, muy grande, del cual cada uno de esos CCDs está dividido en 4, como podemos ver en el detalle que tenemos aquí a la derecha. Podemos ver que en las imágenes se pueden ver como líneas rectas, esos son rayos cósmicos que se ven, y en particular algo que caracteriza son esos spikes que son debido a la araña del secundario del telescopio, como vemos aquí. En cuanto a las imágenes en el infrarrojo cercano, tenemos algo muy parecido, pero tenemos un mosaico de 4 por 4 y esto observa entre las longitudes de onda de 1 micrón y 2 micrones. Y nos va a dar información sobre la parte infrarroja del espectro. También vemos trazos rectos, que son rayos cósmicos que afectan a las imágenes, y podemos ver con exquisito detalle cómo se ven esas galaxias hermosas en el infrarrojo. Por último, los espectros. Cada una de las fuentes va a generar un espectro en el infrarrojo y estos espectros están caracterizados por ese primer orden y lo que aquí llaman como un cacahuete, como que se ve aquí que sería el segundo orden del espectro. Esas cosas se deben anular. También se anulan esos rayos cósmicos que vemos en las imágenes y todo esto se limpia antes de hacer públicas las imágenes. Pero veamos las primeras imágenes. Este es el cúmulo de Perseo. En esta imagen hay unas 1000 galaxias, en el que hay miles envueltas en gas a millones de grados de temperatura. Es una de las estructuras más masivas del universo conocido y se ha demostrado que no podría mantenerse unida si no fuese por la materia oscura. La siguiente imagen es de la galaxia espiral IC 342, también conocida como galaxia oculta, porque está ligeramente oscurecida por una región de polvo cósmico de nuestra galaxia. Es muy parecida a la Vía Láctea. El cúmulo globular NGC 6397 es uno de los cúmulos globulares que son cientos de miles de estrellas unidas por la gravedad de la materia visible y la invisible. También tenemos restos de estrellas que mueren o quizás, como esta nebulosa de la cabeza del caballo, lugares que son nacimientos de estrellas. Maravillosas imágenes que vimos y que vamos a seguir viendo del telescopio Euclid. Vamos a seguir informando sobre este telescopio y todo lo relacionado a la astronomía y la astrofísica en este canal. Muchas gracias.